Ahora les explicaré el tema de semejanza. En ocasiones confundimos los conceptos de congruencia y semejanza empleándolos como iguales. Aunque no lo parezca, el concepto de semejanza aparece en muchos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, al ver la maqueta de un centro comercial vemos representado el concepto de semejanza. Cuando vemos el plano de un edificio o de alguna ciudad, también se encuentra involucrado el concepto de semejanza, o simplemente al ver una foto en diferentes tamaños, el concepto de semejanza está presente. Tales. El estudio del concepto de semejanza se basa técnicamente en el estudio del teorema de Tales. Recordemos quién fue este personaje. Filósofo y matemático griego, nace en el año 642 a.C. y muere en el 546 a.C., en la ciudad de Mileto. Tales es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Se sabe que viajó a Egipto, lugar donde aprendió geometría, desarrollando métodos no tradicionales para medir las pirámides, apoyándose de sus sombras. También se le atribuyen grandes contribuciones en el campo de la astronomía, siendo uno de sus mayores logros la predicción del eclipse que tuvo lugar en el año 585 a.C. Tales fue uno de los primeros en trascender el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la filosofía griega de siglos anteriores. En geometría, Tales de Mileto desarrolló un conjunto de teoremas generales y razonamientos deductivos. Dicha obra fue recopilada por Euclides en su obra Elementos. A Tales se le debe el mérito de introducir a Grecia el interés por los estudios geométricos. No se cuenta con alguno de sus escritos, sin embargo, son numerosas las aportaciones que a lo largo de la historia, desde Heródoto, Genófanes o Aristóteles, se le atribuyen. Como se dijo en la sección anterior, dos figuras son congruentes cuando tienen lados y ángulos iguales. Del mismo modo, dos figuras son semejantes cuando éstas son parecidas, es decir, cuando ambas figuras tienen lados proporcionales. Esto es, cuando los lados de una figura son una ampliación o reducción de la otra. Para estudiar el concepto de semejanza, definamos primeramente dicho concepto. Definición de semejante. Dos figuras son semejantes si éstas tienen la misma forma, aunque su tamaño sea diferente, es decir, sus partes correspondientes u homólogas son proporcionales. El concepto de semejanza no solo se aplica a figuras geométricas, también puede utilizarse en ámbitos como la mercadotecnia, la gastronomía, el arte y muchas otras áreas. Por ejemplo, al observar tallas de zapatos, vemos que para un modelo en particular, este puede contar con distintas tallas y cada uno de sus detalles guarda siempre la misma proporción que las demás. En la gastronomía, al elaborar un platillo para un número grande de invitados, los ingredientes tienen que aumentar de forma proporcional para conservar el sabor de la receta. Existen unos criterios de semejanza de triángulos. Debido a que los triángulos son figuras simples, podemos establecer criterios que garanticen la semejanza entre dos triángulos. Dichos criterios aparecen a continuación. Supongamos que tenemos el criterio ángulo, 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 ya que vamos a tener o conocemos los tres ángulos de cada uno de los triángulos que queremos determinar si son semejantes. Si los tres ángulos, si cada uno de este ángulo corresponde a cada ángulo del otro triángulo, quiere decir que estos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. En la siguiente página podemos observar un ejemplo. Observen que este triángulo me indica que tiene los mismos ángulos que este triángulo más grande. Entonces, si esta C corresponde a esta C, esta A corresponde a esta D y esta B es igual a esta E, o sea, los ángulos son iguales,
entonces estos dos triángulos son semejantes aunque no tengan el mismo tamaño. El siguiente criterio es lado, lado, lado. Como ustedes pueden observar en el siguiente ejemplo, podemos observar dos triángulos. Estos dos triángulos tienen estas medidas. Vamos a tener que determinar qué lado de un triángulo corresponde a un lado del otro triángulo. Por ejemplo, yo puedo decir que este lado que vale 3, corresponde a este lado que vale 6, ¿sí? Es correspondiente a este lado. Este lado que vale 2.2 corresponde a este lado que vale 4.4. Y este lado que vale 1.4 corresponde a este lado que vale 2.8. Si ustedes quieren, le podemos llamar a este lado A, a este lado B y a este lado C. Y a este de acá le puedo llamar A', B' y C'. Teniendo esa información, yo lo que necesito hacer es dividir los lados correspondientes para obtener su resultado. Por ejemplo, voy a dividir A' entre A. Esto me queda 6 entre 3 y me da como resultado 2. Ahora voy a dividir B' entre B. Este me da como resultado, tiene los valores, 4.4 entre 2.2 y tengo como resultado un 2. Y por último tengo el lado C' entre C, que sería 2.8 entre 1.4 y me da como resultado 2. Si en todas las divisiones de los lados congruentes me da la misma proporción, que es 2, quiere decir entonces que estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Son semejantes. ¿Ok? Ahora, este es por el criterio, si tenemos que ponerle qué criterio es, el criterio lado, lado, lado. ¿Ok? Entonces tenemos que poner que es por el criterio lado, lado, lado. ¿Ok? Lado, lado, lado. Muy bien. Bueno, existe otro criterio y este es el criterio lado, ángulo, lado. Este criterio me indica que si yo tengo un lado igual, por ejemplo el lado CA es igual al lado C', A', y el lado CB es igual al lado C', B', y además el ángulo C es igual a este ángulo C', entonces estos dos triángulos son semejantes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Observen ustedes que tenemos otra vez dos triángulos y me indican que este lado de aquí es correspondiente a este lado de acá, ya que tengo aquí un ángulo de 90 grados y aquí está el ángulo de 90 grados, ¿sí? Y este lado de acá es correspondiente a este de aquí. Yo ya observé que los dos, o sea, si yo le pongo a este ángulo A', A y este A', este ángulo A es igual al ángulo A', ¿sí? Que esto valen los dos 90 grados, ¿sí lo ven? Entonces, si esos dos ángulos son iguales y además los lados que se encuentran a este ángulo, si se fijan hay dos lados que me dan información, los correspondientes al dividirlo, por ejemplo 3 entre 1 me da 3, o sea este lado entre este lado me da 3,
y 6 entre 2 también me da 3. Si estas tres cosas se cumplen, entonces son semejantes. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Por el criterio, lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Ya que se cumple que este lado, al dividirlo entre este, y este lado, al dividirlo entre este, me dan la misma proporción. Y además el ángulo que está entre esos dos lados, que estoy comparando la proporción, es el mismo. Hasta aquí sería la explicación de los criterios de semejanza en los triángulos. Saludos.